Tenemos una función racional puntualmente homográfica y tenemos que realizar el gráfico aproximado. Lo primero que vamos a hacer es calcular todos los elementos de esta función y después los vamos a utilizar para graficarla. Tenemos esta función que fíjense que es racional y como dijimos es homográfica. La podemos expresar como p de x sobre q de x. Y a partir de aquí vamos a empezar a calcular los elementos. Lo primero que vamos a hacer es calcular las restricciones, es decir, asíntotas vertical y horizontal si las tuviera. Para calcular la asíntota vertical, lo que nosotros hacíamos es ver cuándo el denominador se hace 0. Nosotros tenemos como denominador q de x igual a x menos 1. Y queremos saber cuándo se hace 0 este denominador. Igualamos esta ecuación a 0 y tenemos que x es igual a 1. Entonces, la función va a tener asíntota vertical en x igual a 1. Para calcular la asíntota horizontal, lo que nosotros hacíamos era la división de los coeficientes principales de p de x y de q de x. El coeficiente principal de p de x es 1/2 y el coeficiente principal de q de x es 1. Entonces, vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 1/2. Una vez que ya tenemos claras las restricciones, lo que vamos a hacer es calcular los cortes con el eje Y y el eje X. Si tenemos que calcular el corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es calcular las raíces. ¿Cómo vamos a calcular raíces? Vamos a ver cuándo P de X, que en este caso es 1/2 de X más 2, es igual a 0, siempre teniendo la precaución de que aquí no nos puede quedar la asíntota vertical. Tenemos que tener cuidado que si aquí nos diera x igual a 1, no lo vamos a poder utilizar, no es raíz, porque no puede ser raíz y asíntota vertical a la vez. Entonces, vamos a ver cuándo esta ecuación se hace 0. Comenzamos a despejar. Este 2 que está sumando pasa restando. Este 1/2 que está multiplicando pasa dividiendo. Realizamos esta división, nos va a quedar menos 4. Y ahora vamos a calcular el corte con el eje Y. Si tenemos que calcular el corte con el eje Y, tenemos que calcular la ordenada al origen y eso lo hacíamos igualando nuestra función a 0. Es decir, vamos a evaluar nuestra función en 0. ¿Dónde aparece la x? Vamos a poner 0. Vamos a tener 1/2 por 0 es 0 más 2 dividido 0 menos 1 menos 1. Entonces vamos a tener que nuestra función tiene un corte en menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el corte en y va a estar en 0 menos 2. Lo que vamos a ver ahora es el comportamiento, es decir, los signos de nuestra función. Para el comportamiento de la función nosotros utilizamos las raíces y las asíntotas verticales. Tenemos una asíntota vertical en 1 y una raíz en menos 4. Vamos a ver qué pasa en los x que están entre estos puntos. Es decir, si tenemos menos 4 y tenemos 1, queremos ver qué pasa para los menores a menos 4, los que están entre menos 4 y 1 y los que son mayores a 1. Vamos a elegir representantes de cada uno de estos conjuntos y vamos a evaluar nuestra función en esos puntos. No nos interesa tanto el valor numérico que vamos a obtener, sino el signo. Por ejemplo, si queremos que sea menor a menos 4, podemos elegir menos 5 y lo vamos a evaluar en nuestra función. Tenemos 1/2 por menos 5 es menos 5/2, más 2, y debajo tenemos menos 5 menos 1 es menos 6. De nuevo, no nos importa el valor numérico, sino el signo. Menos 5/2 más 2 nos va a quedar signo negativo. Y menos 6 tiene signo negativo, entonces el signo de este conjunto, de la función, va a ser positivo. Vamos a ver qué pasa entre menos 4 y 1. Podemos elegir el 0.
Tenemos 1 medio por 0 es igual a 0, más 2 es 2, dividido 0 menos 1, que es menos 1. Entonces, nos concentramos en los signos, tenemos signo positivo dividido signo negativo. Entonces, el signo de la función en este conjunto va a ser negativo. Vamos al conjunto de los x mayores a 1, elegimos un representante, por ejemplo, x igual a 2, y lo evaluamos en nuestra función. Tenemos 1 medio por 2, podemos simplificar. Vamos a tener 1 más 2. 2 menos 1 nos da positivo 1 y fíjense que de nuevo nos concentramos solamente en los signos. Tengo positivo dividido positivo y vamos a tener como signo de la función positivo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los conjuntos de positividad y de negatividad. Conjunto de positividad es cuando la función es positiva en ese conjunto y negatividad cuando el signo es negativo. Entonces el conjunto de positividad van a ser desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 1 hasta más infinito. Conjunto de negatividad van a ser desde menos 4 hasta 1. Y de esta manera hemos calculado todos los elementos de nuestra función y vamos a proceder a graficar. Ya tenemos calculado todos los elementos de nuestra función, lo que vamos a hacer ahora es proceder a graficar. Lo primero que vamos a marcar son las restricciones, es decir, asíntota vertical en x igual a 1 y asíntota horizontal en y igual a 1 medio. Ya tenemos marcadas las asíntotas horizontales y verticales. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los cortes con eje X y eje Y, es decir, la raíz y la ordenal origen. Tenemos raíz en menos 4, 0. Y tenemos ordenal origen en menos 2. Ya tenemos todo lo que necesitamos para graficar. Lo que vamos a hacer ahora es para ver cómo trazar la curva, nos vamos a concentrar en el comportamiento. Hasta menos 4 la función es positiva, es decir, desde menos infinito hasta menos 4 es positiva y desde menos 4 hasta 1, es decir, hasta la asíntota vertical, va a ser negativa. Entonces la función va a ir negativa hasta acá y después empieza a ser positiva. Y la función entre 1 y más infinito es positiva, es decir, va a estar por encima del eje de las x. No puede tocar mi asíntota horizontal, entonces va a estar por encima de la asíntota horizontal. Y de esta manera hemos realizado el gráfico aproximado de nuestra función. Este video es parte de nuestro material de estudio completo. Encontrá la teoría, los ejercicios resueltos y las guías de estudio en nuestras redes.